Hola, soy la profesora Guadalupe Gómez de la Universidad Politécnica de Cataluña y os voy a hacer una presentación sobre cuestiones de supervivencia y espero pues que esta presentación tenga el nivel adecuado para que todos ustedes lo puedan seguir. Antes de iniciar, me gustaría presentarles al grupo de investigación con el que nosotros trabajamos y a los dos coautores de esta presentación, que son la profesora Olga Julià, de la Universidad de Barcelona, y el profesor Klaus Langor, de la Universidad Politécnica. En realidad, nosotros pertenecemos a un grupo de investigación que lleva el nombre de GRAS y que está formado por bioestadísticos catalanes de las universidades catalanas. Y nuestro interés, básicamente, pues está en el estudio y las aplicaciones de la estadística, principalmente en el ámbito de la salud. Colaboramos con diferentes entidades y con fundaciones, y así como con hospitales. ¿Cuáles son los objetivos de mi presentación? Bueno, pues lo que yo voy a intentar es que con estos minutos de presentación entiendan qué es un estudio de supervivencia, por qué aparecen los datos censurados y qué significan, qué explica una curva de supervivencia, cómo se interpreta, por qué necesitamos también la función de riesgo y cómo se estima esta curva de supervivencia con el muy conocido, me imagino, estimador de Kaplan y Meier, y después también cuando queramos comparar dos tratamientos o dos grupos, qué pruebas utilizaremos. En particular, pues yo voy a explicar un poquito sobre la prueba del log-rank. Y por último, cuando se buscan variables pronósticas, se tiene que hacer un modelo de regresión, y el modelo de regresión habitual en este ámbito es el modelo de regresión de Cox. Para mi presentación me ha parecido correcto y conveniente ilustrarlo a partir de un conjunto de datos, que es un estudio de cáncer de mama, a partir de más de casi 3.000 diagnósticos de cáncer de mama que se detectaron en un hospital de Rotterdam entre el año 78 y el año 93. Este estudio fue analizado en el año 2007 por el profesor Sauer y otros. ¿De qué se trataba pues el estudio? Bueno, las mujeres que se diagnosticaron de tumor y tuvieron una intervención quirúrgica, se les midió el tiempo hasta la aparición o bien de una recurrencia locorregional o distante, o bien de un tumor contralateral o secundario, o bien la muerte por cáncer de mama. Esta es nuestra respuesta, es decir, los meses que han ocurrido desde la primera intervención quirúrgica hasta que ocurre uno de estos eventos. En lo que resta de la presentación, usualmente me referiré al evento como muerte, para hacerlo más sencillo, no tener que repetir cada vez recurrencia, tumor o muerte. Entre estos datos, de estas 2.982 mujeres, aproximadamente la mitad tuvieron uno de estos eventos. Y este grupo de mujeres fue seguida durante más de 19 años. Estas mujeres tenían unas edades alrededor de los 54 años, su mediana era 54 años, aunque como pueden ver en esta pequeña tabla, pues había mujeres tan jóvenes como de 24 años y tan mayores como de 90, y se recogieron otro tipo de variables continuas como el número de nodos linfáticos y variables categóricas como si las mujeres estaban en la menopausia o no, el grado del tumor, el tamaño del tumor, y también se recogieron otras variables como el tratamiento hormonal con tamoxifeno o si habían recibido no quimioterapia. Estas dos variables categóricas en realidad se recogieron durante el curso del estudio, es decir, no son variables que se hayan recogido al inicio del estudio. Esto en realidad tiene una importancia en cómo se han de tratar los datos, sobre todo con lo que respecta a la modelización de Cox. El objetivo del estudio era encontrar si habían diferencias en las supervivencias según los diferentes factores, según las mujeres fueran pre o posmenopáusicas, según el grado del tumor, y también como objetivo estaba encontrar variables pronósticas para la supervivencia, es decir, para la muerte debido al cáncer de mama. En un estudio de supervivencia, con esto ha sido un pequeño ejemplo, ¿qué es lo que medimos? Bueno, en realidad, usualmente medimos un tiempo desde un origen hasta un final. Este origen puede ser muy diverso, este origen puede ser la intervención, puede ser la aleatorización en un ensayo clínico, puede ser el momento de la cirugía, puede ser el inicio de una cierta adicción, por ejemplo, de pacientes que son usuarios de drogas, y el final, bueno, el final también admite muchísimas posibilidades. El final puede ser la muerte, y por eso se llama análisis de supervivencia, porque, digamos, tradicionalmente pues esto se calculaba el tiempo hasta el fallecimiento, pero podría ser la rehospitalización, podría ser la infección con el virus de la inmunodeficiencia adquirida y muchas otras posibilidades.
Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Es decir, me imagino pues, que muchos de ustedes conocen y tienen nociones de estadística y han conocido pues, y han usado la ley normal. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tienen estos tiempos? Bueno, una primera dificultad es que no los observamos todos. Es decir, ya han visto en el ejemplo anterior que solamente tenemos el tiempo de un 50% de las mujeres. ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Qué hemos de hacer con estos tiempos? Los tendríamos que usar de alguna forma porque nos aportan información. Y por otro lado, si tuviésemos todos los tiempos, si hiciésemos un histograma, nos daríamos cuenta que no es simétrico. Y por consiguiente, el modelo normal, que es el que usualmente se trabaja en otras cuestiones de estadística, no es en este tipo de estudios apropiado. Digamos que estas dos dificultades son las que implican una metodología específica, que es la que se conoce con el nombre de análisis de la supervivencia. Vamos a hablar un poquito del fenómeno de la censura. En realidad, tal como he explicado, la censura no es más que el hecho de que una persona durante el tiempo del estudio, el evento para el cual, la muerte, por ejemplo, no se ha producido, ¿no? Con lo cual, para esta persona se conoce el tiempo hasta el momento en que deja el estudio, pero el tiempo hasta el evento sería mayor que ese tiempo, ¿no? Esto es lo que se conoce como censura por la derecha. En realidad, la situación puede ser mucho más compleja, como se enseña en este pequeño gráfico, en donde hay 8 mujeres, y con el simbolito azul, el cuadradito azul, estamos pensando en el evento de interés, por ejemplo la muerte, y con el redondo rojo estamos pensando en la censura. Aquí vemos una situación totalmente normal, es decir, en el inicio del estudio, que se supone que fue en el 1 de abril del 2008, algunas mujeres entraron, pero otras fueron entrando, es decir, el periodo de reclutamiento duró unos cuantos meses y por consiguiente las mujeres entraron en momentos diferentes. Algunas de las mujeres, por ejemplo la mujer 2, al cabo de un tiempo tuvo un evento, es decir, murió o tuvo una recurrencia, en el ejemplo que nos habíamos planteado. Otras mujeres, como por ejemplo la mujer 4, en el momento, supongamos al cabo de un año, desaparece, es decir, se pierde del estudio. Bueno, se puede haber perdido por causas muy diversas, se puede haber perdido porque cambió de hospital, se puede haber perdido porque tenía efectos adversos y no se le pudo continuar en tratamiento, hay diferentes causas. Otras mujeres, como por ejemplo la 1 o la 6, estas mujeres que tienen un redondelito en el momento de la finalización del estudio, para estas personas se acabó el estudio, por consiguiente estaban vivas en el momento de la finalización del estudio y la muerte, si es que hubiese acontecido, hubiera sido posterior a esa fecha, pero nosotros no lo hubiéramos visto. Este es el fenómeno de la censura, es decir, nosotros en los análisis tanto queremos que entren las mujeres 2, 3, 5, 7 y 8 para las que hemos visto una muerte, como las otras 3 mujeres para las cuales sabemos que su tiempo es superior al tiempo de observación. Entonces, ¿cómo se actúa con tiempos censurados y en general con análisis de la supervivencia? ¿O qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Bueno, en principio lo que no se debe son calcular medias, porque las medias nos van a dar estimadores insesgados del tiempo medio, que es lo que en realidad se querría, ¿no? No se deben dibujar histogramas, bueno, entre otras cosas porque no sabríamos cómo poner en el histograma los valores censurados. Y no nos debemos basar en la inferencia, pues en la prueba de la T-de-Student o análisis de varianza, porque el modelo normal no es apropiado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos tener en cuenta la censura, es importante saber cuáles son las causas de censura e informar de dichas causas, conocer su porcentaje. Hemos de usar preferiblemente medianas y percentiles, aquellos que se puedan estimar, como después se verá en una curva, y básicamente pues lo que hemos de hacer es emplear técnicas que tengan en cuenta la supervivencia y que no se basen en el modelo normal. Esto es lo que se conoce como análisis de la supervivencia o la metodología de análisis de la supervivencia. Vamos ahora pues a entrar en materia con la curva de supervivencia y la función de riesgo. Bien, la función de supervivencia, la teórica, si la pudiésemos dibujar porque tuviésemos toda la población, tendría un aspecto pues como el que aquí vemos. Es una curva que empieza en el 1, baja en el 0. En el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos los años o la medida con la cual se estén midiendo los tiempos. En el eje vertical tenemos las probabilidades. Esta curva, en realidad, lo que nos está dando es para cada tiempo, por ejemplo, a los 8 años, cuál es la probabilidad de que un paciente sobreviva 8 años. Entonces, en realidad, la función de supervivencia lo que hace es resumir los datos de una cierta manera, a partir de estas probabilidades. Una vez uno tiene la función de supervivencia, puede calcular
diferentes cuestiones. Por ejemplo, puede calcular la mediana. Si nos fijamos en el eje de las Y, en el eje vertical, en el punto 0,5, pues veremos que si trazamos una línea horizontal hasta que nos encontramos con la curva y bajamos verticalmente, encontraremos el valor de la mediana, que en este caso es 8,4 años. Lo mismo se puede hacer para los otros percentiles. Entonces, esta sería la función teórica que nos gustaría estimar a partir de los datos. Normalmente los datos no son tan ricos como para tener una función o una estimación tan suave. Y otra cosa que veremos es que a veces la supervivencia no llega hasta el 0. Me ha gustado aquí poner un pequeño ejemplo, que ahora quizás lo voy a pasar un poco deprisa, pero como esto queda en las transparencias, pues ustedes lo van a poder trabajar cuando revisen esta presentación. Pero bueno, básicamente en este ejemplo lo que tenemos son las fechas o los años de las 8 personas del dibujo de hace 2 o 3 transparencias, ¿no? En donde, como ven, usando el mismo código de colores, el rojo y el azul, las personas que tuvieron un evento están en azul y corresponden a los valores 13, 16, 20, 28 y 34, mientras que las personas que fueron censuradas están en rojo y verán en algunos artículos que ustedes van a leer que a veces le ponen un signo positivo. Esto quiere decir que el tiempo es superior a 14 años o a 15 años. Entonces, cuando se hace o cuando se busca la estimación de la supervivencia, en realidad lo que se tiene en cuenta es en qué tiempos las personas han tenido un acontecimiento, un evento, y cuántas personas han tenido este acontecimiento en este tiempo. Entonces, con estas dos cantidades, que serían la D por muerte o death, ¿no? Y N sub I es el conocido número de individuos a riesgo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, si me fijo en el momento 16, en el momento 16 hay 5 mujeres que están a riesgo, es decir, 5 mujeres que todavía están vivas y además están dentro del estudio, sabemos de la existencia, ¿vale? Este es el número de individuos a riesgo. Entonces lo que se hace es calcular la función, el riesgo en cada uno de estos momentos. Bueno, pues para esta mujer el riesgo de padecer el evento es 1 sobre 5, porque es una persona sobre 5 que están a riesgo. Entonces la función de supervivencia lo que hace es multiplicar 1 menos los riesgos, esto es lo que se llama el estimador del límite producto o estimador de Kaplan y Meier, y que lo ven en esta transparencia, y en realidad se puede graficar. Hemos puesto en la parte de la izquierda cómo se han calculado los diferentes puntos y la curva, y la curva de supervivencia que finalmente se estima a partir de los datos es una función escalonada, tiene escalones, ¿no? En realidad cada uno de los escalones se produce en los momentos en que hay una muerte, ¿vale? En algunas ocasiones, y es interesante que así sea, se marcan en las líneas horizontales, se marcan unos puntitos o unas barras que significan las personas que están siendo censuradas, para tener una idea de, sobre todo cuando se comparan dos grupos, si las censuras están siendo parecidas en los dos grupos. Bueno, como ven, pues esta es una función que tiene estos escalones. Normalmente, y como veremos en los gráficos de después, como hay muchísimos datos, casi no se aprecian estos escalones, pero en realidad si tuviésemos pues una lupa y lo ampliásemos se vería. Esta, como el último tiempo que hemos visto aquí era un tiempo no censurado, no a tiempo de muerte, la curva ha bajado hasta 0, pero en realidad muchas veces no baja hasta 0. Entonces esta sería la estimación de esa función teórica que antes hemos descrito, y es la que llamada estimador de Kaplan y Meier. Bueno, aquí tenemos un gráfico pictórico de esta función escalonada que intenta ilustrar y darle un guiño pues a la presentación, y aquí pues lo que podemos ver es que se distinguen los pacientes que han caído, están por ahí y han hecho bajar la curva, y se distinguen los pacientes que siguen vivos y que se agarran fuerte a la vida sin que la curva baje, ¿no? Y por otro lado pues están los pacientes que se van corriendo, ¿no? Que son los perdidos en el seguimiento, que son los que están al final. La otra función que es bastante importante para interpretar los datos de supervivencia es la llamada función de riesgo. En realidad, la función de riesgo se podría deducir de la función de supervivencia. Por consiguiente, a nivel teórico no es que sea una cuestión complicada, pero en cambio la interpretación es muy diferente y puede aportar, la interpretación de la función de riesgo, pues puede aportar ideas diferentes sobre lo que nos dicen los datos. Bien, yo no me voy a entretener con esta fórmula, simplemente la pongo para que ustedes la puedan ver. He intentado explicar de forma un poco intuitiva cómo se deduce esta fórmula, pero básicamente lo que quiero explicar es que la función de riesgo es una cantidad
instantánea que representa el riesgo de que se produzca el evento de interés en el tiempo dado. Esto es lo que significa la función de riesgo y realmente se relaciona con la idea que tenemos de riesgo. Es decir, que la palabra riesgo tiene que ver con nuestra idea intuitiva del riesgo. La función de riesgo puede tener muchas formas, todas las que queramos. La función de riesgo puede ser creciente. Cualquier población que envejezca pues tendrá una función de riesgo creciente. Puede tener un riesgo constante cuando prácticamente solamente el azar produce las muertes, por decirlo así, pero no hay un envejecimiento de la población. Puede tener un riesgo, puede ser en forma de bañera, que esto es lo que ocurre en poblaciones pues que al inicio de la vida uno tiene más riesgo de morir, pero a medida que van pasando los años pues el riesgo va disminuyendo. Luego hay una parte constante y después viene el envejecimiento. Esto es, digamos, en muchas poblaciones biológicas se da esta curva de bañera cuando se miran los tiempos hasta la muerte. Y también pueden haber riesgos decrecientes. En los datos del grupo de mujeres de Rotterdam, una de las variables era el grado del tumor y ahí se había distinguido el grado 3 versus el grado 1 y 2. Aquí se habían juntado el grado 1 y 2 porque no habían demasiadas mujeres. Aquí se pueden ver los riesgos. Los riesgos no es fácil dibujarlos de forma muy suave y entonces esto está hecho cada 6 meses. Y aquí lo que realmente se aprecia es, por un lado, que el riesgo es decreciente, dando idea de que el efecto del tratamiento está haciendo efecto, y por otro lado también se aprecia que el riesgo es bastante diferente según tengas el tumor en grado 3 o en grado 1 o 2. ¿Cómo? Digamos, ahora hemos visto curvas de supervivencia, hemos visto los riesgos. Bueno, si queremos comparar dos curvas de supervivencia, ¿qué hemos de hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujarlas. Se pueden dibujar. Estas serían dos dibujos hechos con el estimador de Kaplan y Meier. Entonces aquí tenemos otra vez la función de supervivencia según el grado del tumor y se aprecia que las personas cuyo tumor estaba en grado 1 o 2 tienen una mejor supervivencia que las que están en grado 3. Esto se aprecia en esta curva. También se aprecia que las dos curvas no se cruzan y eso nos da una primera indicación de que los riesgos pueden ser proporcionales. Y a partir de estas curvas, que son las de Kaplan y Meier, pero que aquí salen, como decía antes, muy suaves porque teníamos más de 2.000 mujeres, por consiguiente muchos eventos, se puede apreciar la mediana para grado 3, que es 6 años, mientras que para grado 1 y 2 es más de 13 años. Es decir, más del 50% de las mujeres en grado 1 y 2 viven más de 13 años, mientras que solamente viven más de 6 años el 50% de las mujeres en grado 3. Por consiguiente, aquí ya se ve una diferencia importante. La cuestión es cuán significativa es esta diferencia. Es decir, realmente el azar nos podría haber dado dos curvas. Es decir, si no hubiera diferencia entre los grados del tumor, ¿el azar nos hubiese podido producir estas dos curvas? Bien, eso tiene que mirar con un test, con una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es la que se llama, digamos, prueba de log-rank. Y aquí volvemos a tener una transparencia un poquito más dura, en donde hay mucha tabla, pero básicamente el propósito en la comparación de dos grupos es valorar si la diferencia entre las supervivencias es notable para poder afirmar si son diferentes y, por ejemplo, en ensayos clínicos se necesita la comparación para establecer la eficacia de un nuevo tratamiento con respecto al tratamiento control. Normalmente la prueba lo que hace es dividir los tiempos y hacer una tabla 2x2 para cada uno de los tiempos. Entonces, en cada una de estos tiempos, en realidad se hace la típica tabla que a lo mejor ustedes han visto para ver si un factor o dos factores son independientes, en donde se tienen el número de muertes y el número de vivos en el grupo 1 y en el grupo 2. Y basándonos en estos datos y calculando cuál sería el número de muertes esperadas si no hubiera efecto tratamiento, se construye el estimador log-rank, que lo que hace es comparar el número de eventos observados con el número de eventos esperados si no hubiera efecto tratamiento. Este es el estadístico que se conoce con el nombre de log-rank y que es un estadístico del tipo chi cuadrado, es decir, la ley de este estadístico, si no hay efecto tratamiento, si la hipótesis nula es la correcta, sería la chi cuadrado. Entonces, como hemos dicho, en primer lugar habríamos hecho unas comparaciones gráficas, pero después tendremos que resumirlo con tablas para cada uno de los factores que nos darán el valor del chi cuadrado con sus grados de libertad y con el p-valor.
Si nosotros ahora nos fijamos en las diferentes o en algunas de las variables, pues nos damos cuenta que para el grado del tumor el chi cuadrado es 68, es un valor muy muy grande, con una significación muy por debajo del 1 por 1000. Es decir, hay una diferencia realmente significativa en función de que el grado del tumor al inicio sea 1 o 2 o sea 3. Esto es lo que nos dice, por consiguiente, la prueba del log rank. Nos establece de forma estadística las diferencias para poder afirmar que la diferencia no se debe al azar, sino que se debe que hay un efecto, por ejemplo, tratamiento. Aquí tenemos otro gráfico, porque lo he presentado con 2 curvas, pero esto se podría aplicar con 2 o 3 o 4 curvas. Si hacemos la supervivencia según el tamaño del tumor, el tumor se había dividido en tumores de menos de 20 milímetros, tumores entre 20 y 50 y tumores de mayores de 50. Aquí también vemos que el tamaño del tumor es un predictor importante de la supervivencia, en el sentido de que cuanto más grande es el tamaño del tumor, peor es la supervivencia, como ven ustedes en la curva azul. Hemos querido poner también al final de esta curva, en algunos artículos esto sale, el número de individuos a riesgo que hay cada 4 años. Esto salen en estos numeritos 1387, 1291, 304, etc. Simplemente para indicar que estas curvas son curvas estimadas, que uno debería pensar en cuál es el intervalo de confianza, es decir, cuál es la precisión de cada uno de estos valores, y que tal precisión va disminuyendo porque la precisión va disminuyendo, el intervalo de confianza va aumentando porque la n va disminuyendo, es decir, el número de individuos a riesgo, lógicamente, cuando avanzamos en el tiempo va disminuyendo, y eso va a implicar que las estimaciones de cada uno de los puntos tengan una varianza más grande. Simplemente pues se quería indicar esto. Bien, ahora nosotros hemos visto pues que, por ejemplo, según el grado que tenga el tumor, vemos que hay diferencia significativa, pero nos gustaría poderlo resumir, no solamente saber que hay diferencias, sino poder resumir esta diferencia. Para ello se puede utilizar un modelo de regresión que se conoce como modelo de regresión de Cox o de riesgos proporcionales, en donde, según ven en el bloque del final, el modelo de Cox con una sola variable, por ejemplo, esta variable podría ser el grado, nos plantea una relación entre el riesgo para el grupo alternativo, por ejemplo, las mujeres con tumor en grado 3, versus el riesgo para el grupo de referencia, por ejemplo, las mujeres con tumor en grados 1 o 2, mediante esta relación de proporcionalidad. La proporcionalidad se entiende porque el E elevado a beta, que es lo que o RR, es el riesgo relativo o razón de riesgos, se supone constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Bien, este modelo de Cox es un modelo, digamos, muy usado, es una de las alternativas a la regresión cuando tienes censuras y cuando tienes análisis de supervivencia, y lo podemos graficar aquí. Aquí tenemos la función de supervivencia que antes hemos mostrado con sus medianas, y lo que he puesto a la derecha son no las funciones de riesgo que antes he graficado, sino el logaritmo de las funciones de riesgo. Básicamente porque ahora la distancia entre estas dos funciones nos permite ver si realmente la distancia es el logaritmo de la razón de riesgo. Es decir, el hecho de que el riesgo relativo sea constante, lo que quiere decir es que el cociente entre la curva de arriba para cada punto y la curva de abajo es constante, ¿de acuerdo? Pero esto a veces es difícil de ver, y si uno dibuja los logaritmos, en realidad lo que estás viendo es que la distancia es la misma. Entonces la distancia entre los dos logaritmos de los riesgos es la misma. En este caso, pues la distancia es 0,3, y ustedes me dirán, no es la misma. No, es evidente que no es la misma porque aquí hay mucha variabilidad. Pero esto es una idea intuitiva de esto es la vida real, los datos son así. El modelo teórico plantearía los logaritmos con una distancia que sí que se mantendría constante, igual a 0,366. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos interés en saber lo que pasaba con el tumor en grado 1 y 2, pero sabemos que hay otras variables que también afectan, por ejemplo, que la mujer esté o no premenopáusica? Bien, entonces se puede establecer un modelo de Cox con dos variables, en este caso la Z y la X, en donde la X indica que la mujer esté o no, tenga o no la menopausia. En este caso, en lugar de poner E a la beta, como hemos puesto antes, pues pondremos E a la beta 1Z más beta 2X, y aquí el grupo de referencia antes era el tumor en grado 1 y 2, y ahora el grupo de referencia está formado por las mujeres con tumor en grado 1 y 2 y que están en la premenopausia.
Este es el grupo de referencia. Si uno establece el modelo de Cox, calculará los estimadores para beta 1 y beta 2, y una vez se tiene esto, uno puede comparar cualquiera de las tres posibilidades, es decir, puede comparar tanto cualquier posibilidad de grado y pre o posmenopausia, como se ve aquí abajo. En realidad el modelo de Cox, cuando se hace, es un modelo mucho más complejo, en el sentido de que hay muchas más variables que se pueden introducir en el modelo, y en este caso el modelo de Cox, en realidad aquí lo he explicado como el logaritmo del cociente de los riesgos, y en realidad, si se fijan, el logaritmo del cociente de los riesgos no es más que un modelo de regresión lineal en las covariantes Z1, Z2, ZP, y para cada una de ellas el riesgo, el beta 1 te da la razón de riesgo entre el grupo, digamos, de tratamiento y el grupo de referencia. En el caso de nuestro estudio, cuando hemos realizado el modelo de Cox con todas las variables, pues podemos observar que tanto la edad como el hecho de tener la menopausia o no tenerla, tanto el grado, el número de nodos y el tamaño son variables pronósticas de la supervivencia. Para cada una de ellas el p-valor es más pequeño que 0,05 y en muchísimos casos es muchísimo más pequeño, y si se fijan en la columna RR, esta columna nos está dando el riesgo relativo para cada una de las variables. Esto se ha de interpretar, este es el riesgo relativo suponiendo que las otras variables también están en el modelo, es decir, ajustado por las otras variables. Como ven, el grado, tal como les he demostrado antes, es 1,44, es el riesgo relativo de grado 3 versus grado 1 o 2. En realidad, si nos fijamos ahora en grado y tamaño, cuando uno está haciendo un modelo de Cox con muchas variables, en realidad es como si estuviese fragmentando los datos en muchísimas subpoblaciones, con lo cual uno también tiene que tener un poco el cuidado, la conciencia de que uno no puede fragmentar tanto los datos, sobre todo si tiene pocos. En este caso, si ajustamos grado, si el grado se ajusta por el tamaño, tendríamos 6 curvas, como ustedes pueden ver en estos 6 gráficos, ¿no?, que te permiten explicar cuál es la supervivencia y cuál es la mediana para cada una de las 6 posibilidades grado-tamaño. Si queremos interpretar estas gráficas y estas tablas, pues podríamos decir que el riesgo de recurrencia, tumor o muerte disminuye con la edad, que el riesgo de las mujeres con tumor mayor que 50 milímetros es un 90% más elevado que el de las mujeres con un tumor inferior a 20 milímetros, siempre suponiendo que las otras variables se mantienen inalteradas y siempre suponiendo que se ha validado, muy importante, que la razón de riesgos entre los riesgos es constante. Bien, en realidad este ejemplo da mucho más de sí, esta situación en realidad no es un ejemplo, estos datos se puede encontrar más información en esta referencia de Foekens del año 2000 en Cancer Research, y tal como he explicado antes en el artículo de Biometrical Journal de Sauber, pues analiza estos datos con mucha más profundidad. Mi presentación solamente pretendía hacerlo con fines didácticos para poder dar una idea intuitiva del complejo mundo del análisis de la supervivencia. Si recapitulo un poco, pues en realidad lo que les he intentado enseñar es que los tiempos de supervivencia acarrean una problemática, una patología que es la censura, que se ha de tener en cuenta, que el análisis de la supervivencia es la metodología que tiene en cuenta estas dificultades, por decirlo así, y que el análisis de la supervivencia, pues al igual que cualquier otra parte de la estadística, pues hace pruebas de hipótesis, comparación de tratamientos, y nosotros lo hemos enfocado en el log-rank, hace estimaciones y resúmenes y busca también variables pronósticos, cosa que hace con el modelo de Cox. En el tintero nos hemos dejado muchísimas cosas, como que hay otras censuras de tipo doble, de tipo intervalo, que los datos pueden estar truncados, que hay otras pruebas que se pueden hacer de comparación, además de la del log-rank, que se puede estratificar el modelo de Cox, que se tiene que validar el modelo de Cox, esto es muy importante, que a veces los riesgos pueden ser competitivos, en fin, en el tintero quedan muchísimas cosas, pero yo dejo aquí ya mi presentación, que creo que ha sido un pelín larga, les pongo aquí unas cuantas referencias y ha sido un placer dar esta presentación, y espero que lo hayan entendido, que lo puedan repasar y que si necesitan contactar conmigo, pues no lo duden. Muchísimas gracias.